Muy buenas noches a este segundo día, ¿no?, de esta jornada bíblica de Diócesis de Jaén. De forma especial, ayer empezábamos con don Pedro Aranda Garrido, sacerdote de Granada, en el que nos comenzaba con aquella primera ponencia, mediante la cual nos introducía en esa cuestión importante del Evangelio de Marcos, de vosotros, ¿quién decís que soy yo? Adentrándose ayer lunes como pórtico en la temática que nos va a compartir durante toda esta semana hasta el próximo jueves. Hoy don Pedro Aranda Garrido, pues, tomando como pórtico la conferencia del día de ayer, nos entrará en la temática que nos sume la tarde de hoy, en el que de forma en especial desde el Evangelio de Mateo, la conferencia de hoy lleva por título Será llamado Nazareno. Seguimos indagando sobre esa figura de Jesús de Nazaret, sobre ese Cristo de la fe, ¿no?, importante para nosotros, el cual desde la carta a los colosenses con el lema de este año somos invitados, ¿no?, a que esa palabra pueda habitar dentro de nosotros, y esa palabra es el mismo Cristo, el que desea tomar espacio en nuestra vida, una invitación a un encuentro, y desde esa finalidad deseamos que esta jornada, además de ser formativa, de que nos ayuden a adentrarnos en la Sagrada Escritura, también, ¿no?, provoquen ese encuentro personal con ese Jesús que quiere habitar dentro de nosotros. Como siempre venimos haciendo, y lo recuerdo cada día, a través del chat del YouTube de la Diócesis de Jaén, podréis dejarnos aquellas cuestiones que de una u otra manera os puedan sugerir, ¿no?, a lo largo de la ponencia que esta noche Pedro nos va a brindar. Muy buenas noches, Pedro, y buenas noches al equipo de la pastoral de la Diócesis de Jaén. Bienvenidos todos. Muy buenas noches a ti, Juan Pedro, a todo el equipo de la pastoral que hacéis una labor preciosa en la diócesis de Jaén al servicio de la Iglesia, y a todos los que, pues, o en este momento preciso, en directo, o a lo largo de, como va a estar subido en el canal de YouTube de la diócesis de Jaén, pues vaya a poder acceder a esta segunda conferencia en una semana bíblica en la que Cristo, que habita en nosotros, quiere ser el centro y la referencia. Agradeceros nuevamente, no, no por sobreabundar en las palabras que ya os señalé ayer, pues agradeceros que confiéis en mí y en lo que uno puede prestar como servicio a la Iglesia Hermana de Jaén. Los varones apostólicos siempre nos mantienen unidos y ligados a la diócesis, especialmente del oriente de Andalucía. Bueno, pues hoy voy a ver si me acuerdo, espero, bueno, voy a tener un poquito de la visión hasta que pongo el compartir, eh, que el anfitrión me tiene que permitir compartir la pantalla, y así ya podremos estar unidos. Es importante señalar especialmente cómo en este día el título nos quiere situar realmente ante lo que significa Jesucristo. Ya lo tengo y creo que me lo veis, y voy ahora a presentar desde la diapositiva. Ahora, perfectamente. Perdonad estos segundos que a veces el que no está muy puesto en estas cuestiones técnicas, pues tarda, pero con vuestra paciencia y con la ayuda también de los que estáis un poco detrás de la organización, pues lo puedo llevar. Como tú bien has dicho, Juan Pedro, el título de esta segunda conferencia quiere unir, continuar todo lo que ayer señalamos en la primera conferencia. El título que yo he querido escoger para esta conferencia viene en el relato casi al final del relato de la infancia que el evangelista Mateo eh, muestra en los dos primeros capítulos de su obra. Cuando habla de cómo, tras la huida a Egipto, no se regresa a Belén, donde José y María podían tener por pertenecer su familia a esa aldea de la región de Judá, podían tener cierta tranquilidad, prefieren marchar
por la situación inestable que tenía la región de Judea, a donde sus antepasados habían emigrado, que era la región de Galilea, una aldea llamada Nazaret. Y aprovecha el evangelista eh, ese, ese sonido, podríamos decir, de la palabra Nazaret, nazareno, el habitante, el oriundo de Nazaret, con aquello que se señala en la escritura como el nazir, el elegido, aquella persona que está consagrada, que está reservada, que hace un voto especial de dedicación a Dios, como veremos. Aprovecha esa similitud en la palabra, ¿no? Nazareno con nazoreo, nazireo, para señalar cómo toda la escritura está dirigida, está enfocada, está dispuesta para comprender en toda su plenitud, en toda su fuerza a Jesucristo. Por lo tanto, todo aquello que van a recordar los discípulos en su predicación y después en la formulación o en la redacción de los evangelios, va a ir destinada a iluminar la vida desde todo lo que para el pueblo de Israel, el pueblo creyente que esperaba, que anhelaba a ese Mesías, va a depositar en la escritura. Pero no solo, y permitidme, señalar no solo en lo que es la Biblia, no solo en lo que es el Antiguo Testamento, lo que encontramos pues, en los libros del Pentateuco, en la conocida como la Torá o la Ley, que encontramos al principio del Antiguo Testamento, o en los libros históricos, en los libros proféticos, en los libros sapienciales, o en otras novelas de tipo ejemplar que forman parte del canon cristiano del Antiguo Testamento. No solo eso, sino todo lo que significa la tradición, las instituciones, las costumbres, las fiestas, todo aquello que estaba vinculado a lo que era la identidad y el elemento religioso del pueblo de Israel, como iremos viendo poco a poco en esta sesión. Esto es muy, muy importante. Fijaos, os voy a poner un ejemplo que lo vais a entender perfectamente. Hubo un investigador hace ya unas décadas que se llamaba Daniel Molat, que empezó a ver un poco, no solo por encima, sino por adentrarse en el Evangelio según San Juan. Y él dijo, fíjate cómo el evangelista San Juan ha querido detenerse de una forma muy, muy fuerte en cómo Jesús vive su misión en torno a las grandes fiestas que se celebraban en la ciudad de Jerusalén, para todo el pueblo judío, pero de un modo especial en la ciudad de Jerusalén. Y él empieza a releer, de una forma mucho más detenida, el Evangelio según San Juan y dice, oye, vaya, en el capítulo 2 Jesús está celebrando la Pascua, y en el capítulo 3 y en el capítulo 4 Jesús está volviendo de celebrar esa Pascua a Galilea. Pero es que en el capítulo 5 Jesús está de nuevo en Jerusalén celebrando una fiesta que aparece indeterminada, pero por las características y por la enseñanza, por las palabras de Jesús, es la fiesta de Pentecostés, unas semanas después de haber celebrado la Pascua. Pero es que en el capítulo 6 Jesús está celebrando la Pascua de nuevo. Ha pasado, por lo tanto, un año y donde se ha detenido el evangelista para hacer memoria de los momentos fundamentales de la vida de Jesús ha sido en esa nueva fiesta de la Pascua que Jesús va a celebrar. Pero es que en el capítulo 7 Jesús está de nuevo en Jerusalén celebrando la fiesta de las cabañas o de los tabernáculos que se celebraba en torno al mes de septiembre, octubre, en el calendario del pueblo en el calendario hebreo, del pueblo de Israel. Y así el capítulo 7 y el capítulo 8 y el capítulo 9 y parte del capítulo 10. Y cuando hay un paso en el capítulo 10 del Evangelio según San Juan, Jesús está celebrando de nuevo en Jerusalén una fiesta muy especial, muy simbólica, como era la fiesta de la dedicación del templo, la fiesta de Hanukkah, que se celebraba en el actual mes de diciembre. Y después cuando se menciona y se alude a cómo Jesús está celebrando y está haciendo unos gestos, unos símbolos y está ofreciendo unas palabras en el entorno de esa fiesta, de una gran
de una gran profundidad. Después pasamos directamente a esa última fiesta de la Pascua que Jesús está celebrando. Y dice él, oye, todo el Evangelio de Juan, todo el ministerio de Jesús, toda la vida de Jesús que ha querido él recoger, está orientada a cómo Jesús es la plenitud, es el cumplimiento de lo que se vivía, lo que se recordaba, lo que se festejaba, lo que se representaba en aquellas fiestas que ya estaban ordenadas, ojo, no eran fiestas sin más que formaban parte del disfruto, de la diversión del pueblo, sino que estaban ordenadas por la ley, estaban en el libro del Levítico, en el libro del Deuteronomio, en el libro del Éxodo, estaban reglamentadas, por lo tanto formaban parte de la voluntad, del plan de Dios. Y dice, oye, algo tiene que ser importante cuando Jesús utiliza esos lugares, esos espacios y todo lo que significan para decir, oye, aquí hay algo, como veréis, que vamos a dar. O, por ejemplo, cuando, y no quiero adelantar porque lo vamos a centrar, pero oye, él dice, oye, cuando Jesús habla en el templo y cuando el primer gesto que va a recoger el Evangelio según San Juan es cómo Jesús llega, toma posesión en esa primera fiesta de la Pascua que va a celebrar ya de forma pública con sus discípulos, toma posesión del templo y hace un gesto que va a tener una repercusión muy, muy especial en su vida, oye, a lo mejor es que está diciendo el templo, a lo mejor no, es que lo digo porque es claro, Jesús está diciendo el templo soy yo. Y dice uno, bueno, a lo mejor el conferenciante está utilizando a su antojo esas palabras. No, no, es que lo dice Jesús. Destruid este templo y lo reconstruiré en 3 días. Y añade el evangelista, Jesús estaba hablando del templo de su cuerpo. Oye, y cuando Jesús dice, en esto en el Evangelio según San Marcos, oye, Jesús dice, el Hijo del Hombre es Señor del sábado, no es que como decía en el día de ayer, Jesús viene, como él dice, a abolir la ley, viene a dar plenitud y cumplimiento, y viene a dar una interpretación correcta de una verdadera salvación, de una verdadera centralidad de Dios, porque cuando dice el Hijo del Hombre es Señor del sábado, no dice hay que abandonar el sábado como un día sagrado, no, es que Dios es el Señor del sábado y yo formulo, planteo, ofrezco cómo se ha de vivir el sábado, no con un legalismo que al final aleja o oscurece la presencia de Dios, sino que verdaderamente en el centro se convierte lo que Dios quiere para ese día. Pero bueno, en el sentido que yo quiero hacer hincapié en este día, es como todo está orientado desde las Escrituras a Cristo. Por eso, cuando la gente habla de Jesús, como decíamos ayer, parece que tiene una intuición, pero no termina de aterrizar. ¿Y qué consigue el apóstol Pedro como portavoz del resto de los discípulos? ¿Acordáis el texto de ayer, Marcos 8, 27, 30? Decir que Jesús es el Mesías. ¿Qué significa la palabra Mesías? Lo mismo que significa la palabra Cristo. No son dos palabras que pueden tener características distintas. La palabra Mesías es una palabra que viene directamente del hebreo, es como se comprendía en ese universo religioso del pueblo creyente de Israel, y la palabra Cristo es la traducción a las categorías propias de la lengua griega de esa palabra. Por lo tanto, podríamos decir que es perfectamente intercambiable. Por lo tanto, cuando Pedro dice que Jesús es el Mesías, está depositando todas las expectativas religiosas, espirituales, que en la palabra de Dios, podemos decir, para entendernos mejor nosotros, en el Antiguo Testamento y la historia de la salvación estaban depositadas sobre la presencia de Dios en medio de su pueblo, esa presencia que había quedado rota, como recordaremos, en el templo de Jerusalén, después del destierro a Babilonia, después de la destrucción que en el siglo VI a.C. va a sufrir ese emblema
de la identidad nacional y religiosa del pueblo de Israel, como es el templo, el arca de la alianza quedó perdida o quedó destruida. No se sabrá nada más de ella y quedó vacío. Y al final había ese anhelo. El arca de la alianza, ese santo de los santos, el lugar más sagrado dentro del espacio sagrado del templo de Jerusalén, había quedado vacío y esa sensación de que el pueblo estaba huérfano. Por lo tanto, la venida del Mesías iba a suplir esa ausencia física de un elemento que evocaba la presencia de Dios en medio de su pueblo, en el desierto, en esa tienda del encuentro que acampaba, que iba acampando conforme al pueblo, pero después también en esa era, en lo más alto de la ciudad jebusea, de la ciudad de Jerusalén, en la que se va a erigir el templo de Jerusalén. Y en ese sentido es importante. Esto es algo que el propio Jesús realiza con sus discípulos. Hay un texto, todos aquellos que hablan de la presencia del resucitado en medio de los suyos, hacen mención, pero hay un texto que especialmente hace hincapié, que es el texto de Maús. Los conocemos todos perfectamente. Dos personas que han conocido a Jesús, han estado con él, lo han tratado de una forma muy, muy directa, muy cercana, pero no lo habían entendido. Como toda esa gente del pueblo, oye, esto parece que es uno de los profetas, parece que es Elías, parece que ha vuelto, parece que tiene la forma y la presencia, aunque en algunas es muy distinto, pero en otras muy parecido al Bautista, una persona que crea unas expectativas, que ha tenido que se entremezclan elementos sociales, elementos económicos, elementos políticos con él, pero que cuando lo ven en la cruz, todo queda anulado. Y Jesús se pone a caminar con ellos y dice el texto del Evangelio de Lucas, y les interpretó en toda la escritura lo referente a él. Les ayuda a que todo aquello que ellos conocían perfectamente, que nosotros, para entendernos, como digo, decimos el Antiguo Testamento, todo aquello, pero el Antiguo Testamento con todas sus tradiciones, con todas sus fiestas, con todo su simbolismo, con todos sus elementos físicos, con todos sus edificios, todo aquello lo que significaba la escritura sagrada, pues iba ordenado para entenderlo correctamente. Por lo tanto, para que esa palabra que ellos habían escuchado, ¿no? Mesías, hijo de David, todas esas alusiones, verdaderamente tomasen cuerpo, o sea, se comprendiesen perfectamente qué alcance y qué valor podían tener. Y esto lo defiendo a tres cuestiones. La primera era arrojar luz ante el escándalo de la pasión y muerte. Si nosotros acudimos a los relatos de la pasión, vemos continuamente cómo hay referencia a textos del Antiguo Testamento como cumplimiento. La pasión y muerte de Jesús, un hecho que causa un estupor, un zarandeo profundo en la vida de los discípulos y de toda aquella gente que había seguido a Jesús, ante esa realidad que tienen que saber digerir, y ante el escándalo que para muchos ha supuesto la muerte de Jesús, pues empieza a arrojar luz desde la experiencia de la resurrección. La escritura va haciendo que todas esas piezas encajen, todo estaba dispuesto, ¿no?, para que la entrega, el sacrificio de Cristo se consumase de esa manera. No ha sido un fracaso, sino la palabra decisiva de Dios para salvar a su pueblo. Y eso es muy importante. En segundo lugar, quiero decir, preparar los acontecimientos de la venida de Salvador. Si nos vamos no al final de los evangelios, sino al principio
de los evangelios, en este caso el evangelio según Mateo, nos damos cuenta de que la venida del Salvador se dispone a través de una serie de citas. Por ejemplo, el dolor de los inocentes y de sus familias en Belén por la matanza del rey Herodes se ilumina desde un texto del profeta Jeremías, que habla sobre el llanto de Raquel. Por lo tanto, empieza todo a disponerse como una, un puzzle en la que todas las piezas van encajando. Y en tercer lugar, iluminar los pasos a seguir en la misión. ¿Por qué es importante? Porque, por ejemplo, en este texto que hablaba de la llegada de Jesús al templo de Jerusalén con una denuncia valiente y profética sobre el uso indebido que se está haciendo de un lugar sagrado, se recuerda por por lo que hace Jesús al texto, a la profecía de Zacarías, que habla de cómo pues, va a haber esa posesión verdadera de Dios sobre un templo que por el uso que se le está haciendo se ha alejado realmente de Dios. Pero hay algo mucho más valioso. Cuando Jesús está allí y hace ese gesto, llama la atención que alude a un texto del Salmo, el Salmo 69. El celo de tu casa me devora, en el sentido de que el cuidado, el respeto, el valor sagrado de este espacio como es el templo, hace que yo tome una decisión, no me mantenga al margen ni sea indiferente. Pero Jesús reinterpreta ese texto y dice, no solo me está devorando en el sentido de que me estoy comprometiendo con un gesto que va a causar un perjuicio en mí porque va a haber personas que no lo van a aceptar y que se van a sentir incómodas por lo que voy a hacer, y dice, el celo de tu casa me devorará, aludiendo a que ese gesto que va a hacer en el templo será la principal causa que va a estar latiendo continuamente en el ministerio de Jesús hasta llegar a su muerte. Por lo tanto, él tiene la autoridad no solo de acudir a la Escritura, no solo de aludir a sí mismo como plenitud de la Escritura, sino a ser el maestro, el rabino auténtico que interpreta actualizando la Escritura, hablando cómo esa Escritura a lo largo de su vida se va a ir completando. Y en ese sentido, pues nos llama poderosamente la atención. Por lo tanto, Cristo es esa plenitud. Nosotros ahora vamos a ir descendiendo algunos aspectos que nos pueden ayudar a entender mejor cómo Cristo es esa plenitud de la Escritura y cómo Cristo no busca ser entendido a un nivel económico o político o social, es decir, una persona que tenga, sino a un nivel espiritual, como que todo aquello que se ha ido disponiendo en el pueblo de Israel para descubrir el rostro de Dios, finalmente llega a su plenitud. Por eso voy a descender del ámbito, vamos a detenernos en este momento en el ámbito religioso. En primer lugar, veis lo que vamos a ir tratando, sobre todo vamos a detenernos dentro de estos 5 puntos, me lo vais a permitir porque yo no sé si dicen que el tiempo pasa, cuando uno está a gusto y está bien, el tiempo pasa rápido. Y
me doy cuenta de que cuando uno está dando una conferencia el tiempo pasa muchísimo más rápido y me han dicho que esté pendiente, pero ya llevo media hora. Entonces, me sorprende. Yo no sé si es que se acelera el giro del globo terráqueo cuando uno está dando una conferencia. No sé si es mi sensación de que el tiempo pasa muy rápido. A lo mejor los que me estáis escuchando estáis diciendo que el tiempo pasa muy lento. A ver si llegan las 9 de la noche y se concluye. Permitidme esto para pasar a una cuestión distinta. Bueno, sobre todo el primero, el tercero y el quinto punto son los que nos vamos a detener de una forma mucho más especial porque también son mucho más importantes. Toda la cuestión de cómo el pueblo de Israel se siente el pueblo elegido, liberado, elegido ya nos recuerda la figura de Abraham, liberado nos recuerda la figura de Moisés y creyente, permitidme, nos recuerda la figura del rey David y de su hijo Salomón. Y cuestiones que en los evangelios ocupan un lugar muy destacado. O sea, el tema de la pureza ritual, el tema de ser puro, ser impuro, estar contaminado, aparece continuamente, por lo tanto tendremos que explicarlo. Porque Jesús se detiene y se enfrenta a esa concepción. Y el valor de los sacrificios. Ya decíamos ayer que la muerte de Jesús se comprende como un sacrificio en sustitución de los sacrificios que se hacían en el templo y que estaban prescritos por la ley, que tanto valor, no solo espiritual, sino sobre todo también económico, tenía para aquellos que disponían en aquel momento el templo de Jerusalén. El tema de las fiestas, como ya os decía anteriormente, y los movimientos religiosos. Hay siempre, a veces, un diálogo, un enfrentamiento, hay elementos que aparecen muchas veces en los debates, en las controversias y también en una crítica que hace Jesús a una interpretación incorrecta, equivocada, todo, de todo, toda esa tradición, de toda esa de todo ese tesoro. Es como el que tiene un tesoro y lo está desaprovechando o lo está utilizando de manera perversa. Entonces Jesús se enfrenta a todos aquellos que se consideran los herederos de toda esa tradición y pueden confundir o pueden llevar a un camino equivocado. Bueno, pues vamos a ir viendo todas estas cuestiones que creo que pueden resultar muy interesantes, sobre todo para conocer a Jesús. Aquí tenéis una imagen de principios de hace 100 años, de cómo era desde el Monte de los Olivos, un poco más elevada, lo que veis en primera línea el Monte de los Olivos y al final la ciudad de Jerusalén en los comienzos del siglo XX. En primer lugar, tenemos que hablar del valor de la alianza. El pueblo de Israel es el pueblo de la alianza, el pueblo que ha hecho un pacto con Dios, un pacto que el pueblo desgraciadamente rompe, conocemos la historia de la salvación, rompe continuamente, pero que Dios mantiene en su fidelidad. Ahí el profeta Oseas pues, lo refleja ante el pecado, ante la prostitución, podríamos decir, del pueblo, pues Dios permanece siempre, siempre fiel. Nosotros tenemos que acudir en primer lugar a ese concepto fundamental que es la conciencia de ser un pueblo elegido, acompañado y liberado por Dios, que es lo que da solidez y unidad a este pueblo. El evento fundador lo tenemos que señalar en el tiempo de Abraham, es el patriarca, es el padre. Ab significa precisamente padre en hebreo, padre, Abraham significa padre de todos los pueblos, por lo tanto es el patriarca del pueblo y de la propia fe judía. Y es el portador de una promesa, es el portador de la esperanza. El año pasado hablábamos precisamente con Pablo cómo utilizaba la figura de Abraham de una manera prodigiosa.
es la promesa del futuro, un territorio, una descendencia que aseguran, ¿no?, la continuidad, la esperanza del pueblo. Las fuentes de este pueblo, la alianza y la ley, el valor más sagrado que tiene para el pueblo la ley. Y la experiencia de la liberación es fundamental, ¿no? Sentirse liberado. Deuteronomio 5. Recuerda que fuiste esclavo en el país de Egipto y que el Señor, tu Dios, te sacó de allí con mano fuerte y tenso brazo. Un pueblo liberado que tiene que ser un pueblo agradecido, ¿no?, a Dios. Este culto, ¿no?, se mantiene, se mantiene en el desierto y se centraliza posteriormente en la ciudad de Jerusalén. La ley, la Torá, es la que establece cómo el pueblo corresponde, lo que Dios quiere, cómo hay que agradar, cómo hay que agradecer, cómo hay que corresponder a Dios. En el libro del Deuteronomio, capítulo 6, tenemos la profesión del pueblo de Israel, que agrada a Jesús. Has respondido correctamente cuando dice, oye, ¿y cuál es el mandamiento tal? Más importante, ¿no? Escucha Israel, Shema Israel. El Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Queden en tu corazón estas palabras que yo te dicto hoy. Se las repetirás a tus hijos, la transmisión. Las hablarás de ellas tanto si estás en casa como si vas de viaje, la misión, así acostado como levantado. Es importante esa alianza que se renueva cada día, en cada momento, en cada lugar, que no está reservada a ni un lugar ni un momento, sino que se hace con la propia vida. Y este culto es el que va a estructurar la vida propia, la vida doméstica, la vida personal, la vida doméstica y también la vida social, la vida religiosa. Como os decía, el arca era el símbolo de que Dios estaba en medio de su pueblo. Al final necesitamos siempre una mediación física que, que nos recuerde, ¿no? Oye, una foto, perdón, permitidme, ¿no? Una foto no es la persona, pero me ayuda, ¿no?, a ir, a recordar, a sentir a la persona. Por tanto, el arca era, y de repente cuando el arca desaparece, queda destruida, hay esa ausencia que al final no va a ser un elemento físico, sino el propio verbo de Dios que se hace carne. En segundo lugar, es fundamental para entender, Jesús asume, oye, ¿cuál es el mandamiento? El mandamiento yo no lo... Y cuando le responden, oye, ha respondido correctamente en ese diálogo que hace Jesús precisamente en el templo de Jerusalén. El tema de la pureza ritual era fundamental. La idea de la contaminación era una obsesión, se había convertido en una obsesión en el tiempo de Jesús. Ya aparecía en el libro del Levítico, por ejemplo, con el tema del leproso, oye, que uno de los primeros signos que haga Jesús es curar, sanar un leproso, final del capítulo 1, que al capítulo 1 del Evangelio de Marcos, es algo que dice realmente mucho. Por ejemplo, Jesús rompe por un lado todos los protocolos, pero quiere también mantenerse fiel a todos los protocolos. Permite que alguien se acerque, sabiendo que está leproso. Le dice, quiero, queda limpio. Lo toca y le dice esa palabra. Podía haber sido, lo sabemos, por otros milagros de Jesús, podía haber sido un milagro en la distancia. Con la hija de la sirofenicia lo hace, o con el hijo del siervo con el hijo del centurión, del funcionario real, también lo hace. Oye, aquí lo toca y le dice, quiero, queda limpio. Cuando el contacto físico
ponía, pero después le dice, oye, ve al sacerdote, lo veremos, y preséntate para que certifique. Por lo tanto, Jesús es finalmente el que, ¿no? El sacerdote es el que hace el segundo paso. El primer paso lo ha declarado Jesús: quiero, estás, queda limpio. ¿Mm? O sea, él hace, ¿no? La función que tenía el sacerdote, él la hace. Dice, ahora tú, para que todos lo sepan, ¿no? Haz haz el protocolo propio, porque si no, te van a cuestionar. ¿No? Pero es fundamental. Toda esta cuestión de la pureza que se había traspasado por completo a lo físico, ¿no? Al contacto, a las jarras, a los vasos, a los utensilios, a la ropa, ¿no? Jesús la centra en el corazón. ¿No? Lo que contamina no es lo que entra, sino lo que al estómago, sino lo que sale del corazón. Por tanto, Jesús da la clave de la verdadera pureza se ha de tener por parte del creyente. En tercer lugar, dentro el valor de los sacrificios. ¿Qué sentido tiene el sacrificio? Sabéis que la ofrenda muchas veces nosotros la vinculamos solo a elementos animales, ¿no? Ahora que celebramos el Candelaria, un par de tórtolas, dos pichones, o un ternero, o una oveja, ¿no? Siempre la vinculamos a los animales, pero también la ofrenda podía ser vegetal o también la ofrenda de incienso. El sacrificio tenía el valor de limpiar. Eso era lo importante. Tú traspasabas todo aquello que te impedía por el pecado tener una amistad limpia con Dios, lo traspasaba al animal, especialmente al cordero, y eso hacía a la oveja, y eso hacía que al final esa amistad quedase restablecida. La sangre se quemaba y se esparcía sobre el altar para expresar que ese pacto, ¿no? Siempre simbolizado a través de la sangre, se mantenía intacto. En tercer lugar, en cuarto lugar, tenemos, aquí paso al templo. Esto es una maqueta que está en el Hotel Holy Land de Jerusalén, de la Jerusalén, conforme los estudios arqueológicos podía ser en el tiempo de Jesús, y es fundamental. Ahí tenemos dentro de ese espacio más amplio del Templo de Jerusalén, tendríamos con esas 4 torretas, tendríamos el conocido como atrio de las mujeres, esa zona estaba ya reservada a los judíos, el atrio de las mujeres, y después de esa puerta, que es la puerta de Nicanor, que la veis, pues se pasaría al atrio de los varones, donde se hacía directamente donde se hacían directamente los sacrificios. En esas escaleritas que accedían a la puerta de Nicanor, sabemos por la descripción que se hace del templo por parte de Flavio Josefo, que eran 15 escalones. Ahí, ahora que vamos a celebrar la Candelaria, ahí estaría el profeta Simeón. María no podía acceder pasada la puerta de Nicanor, por lo tanto, esa presentación de Jesús y sería ahí, y ya accedería José con esa ofrenda de intermediación, como eran las palomas, los pichones para las familias pobres, para ofrecerla en sacrificio. El templo de Jerusalén no solo era un edificio de una categoría, de una riqueza, de una majestuosidad impresionante. Dicen historiadores romanos, entre ellos, cómo se hablaba del templo de Jerusalén como un lugar digno de ser conocido, de ser visitado. Todos podían acceder hasta el atrio de los gentiles, que ese espacio mucho más amplio en el que se hacían se hacía lo que era la adquisición de los animales que después iban a ser ofrecidos en holocausto. Fijaos, al final la palabra de Jesús se cumplía. El templo de Jerusalén tenía que ser una casa de oración
para todos los pueblos. En ese templo de Jerusalén había un espacio amplio para los gentiles, podían acceder los gentiles, podían pues, participar también de ese culto, aunque había una parte reservada para los judíos. En primer lugar, mujeres y después hombres. En ese patio de las mujeres veis cuatro habitacioncitas, ahí se ven tres, y es muy interesante porque tenían un gran simbolismo. La primera habitación se realizó para depositar las reservas de aceite, sal y vino. La sal jugaba un papel muy importante. Dice el libro del Levítico: sazonarás con sal toda oblación, toda ofrenda que ofrezcas. En ninguna de tus oblaciones permitirás que falte nunca la sal de la alianza de tu Dios. Todas tus ofrendas llevarán sal. Cuando Jesús dice vosotros sois la sal, adquiere un valor mucho mayor de lo que después nosotros, por el tema culinario, ¿no?, podemos entender de que da sabor, y es verdad, o permite la permanencia del producto cuando se sazona, ¿no?, que no se pudra, que no quede inservible, sino que sea que el valor que puede tener o el valor que puede tener pues permanezca. Pero es importante. Y el aceite servía para consagrar. Nosotros todavía lo vemos en el sacramento del bautismo, en el sacramento de la confirmación, en el sacramento del orden sacerdotal. Jesús es el Mesías, es el consagrado, es el ungido. Por lo tanto, Jesús cuando hace esas afirmaciones, ¿no?, está aludiendo también a sí mismo. La segunda habitación era la de los leprosos, lo hemos escuchado. Ve al sacerdote, oye, ¿dónde hay que acudir? ¿No? Pues había una habitación, una de esas cuatro salas, una de esas cuatro habitaciones era donde estaban los sacerdotes que examinaban al leproso y consideraban que era todo correcto. Por lo tanto, que Jesús cure a un leproso, el leproso era un muerto en vida, ¿no?, tenga ese poder, pues llama poderosamente la atención. La tercera habitación era la de la leña, la de la madera. Tenía que ser una leña especial, inspeccionada minuciosamente por los sacerdotes, no podía ser ni vieja, ni tener gusanos, ni tener problemas, no tener ningún defecto. Decíamos que también el cordero que se ofrecía en la fiesta de la Pascua no podía tener ningún cordero. La leña, en la vida de Jesús, especialmente en su muerte y en su sacrificio, va a tener un lugar destacado. Lo recordábamos con esa figura del hijo de Abraham, de Isaac, que carga con la leña para subir al lugar del sacrificio en el monte Moria. Y la cuarta habitación, la cuarta sala, era la de los nazireos. Vamos a hacer un poco de guiño, que me lo permitís, de los nazarenos, ¿no? El nazir, ¿no?, lo conocemos muy bien cuando se hacen esos votos del nazir, del que está de un modo consagrado a Dios. Tenía dos modos de vivir esa especial consagración. Una, que no podían beber vino ni licor, ¿no?, en ese tiempo no podían beber vino ni licor, y otra, que no se cortaban el pelo. Fijaos que mucho tiempo después, especialmente en las mujeres, en los pueblos, decían: esta mujer hizo un voto, hizo una promesa, ¿no?, y cuando tenía el pelo muy largo, ya se lo cortó, y esa es en los pueblos, ¿no?, esa es la peluca que tiene la imagen de la Virgen o la imagen del Nazareno, porque había hecho un voto y después se lo cortó. Oye, pues eso viene de, ¿no?, el que hacía ese voto
no se cortaba. Entonces, cuando se terminaba el voto, ¿no? A veces la gente nos pregunta a los sacerdotes, oye, mira, ¿se puede cambiar? Que he hecho una promesa, ¿se puede cambiar? ¿Se puede hacer de esta manera? ¿Ya la puedo terminar porque ha pasado? ¿No? Había que establecer, sobre todo para que uno dijese, oye, ya ese periodo, ese tiempo ha concluido. Y por lo tanto, tenían que ir a un sacerdote. O sea, que el templo tenga también esa función de establecer la cuestión del nazir, del nazoreo, es importante. Además, en esos 4 espacios que estaban un poco elevados con las torretas, en la fiesta, la fiesta sobre todo del mes de septiembre-octubre, de las tiendas, se iluminaban con los cueros de los sacerdotes, los cueros que, imaginad los sacerdotes cómo se ponían con los sacrificios, con el tema de la sangre, pues todo eso no se lavaba, ¿no? Porque se corría el peligro de que quedase, bueno, todo el tema de la contaminación, de la impureza y tal. Lo que se hacía para quedar más tranquilo, eso es algo que también nos ha quedado a nosotros. Es decir, lo mejor es quemarlo, ¿no? Antes de que se tire, antes de que se lave y entonces esa sangre pasa al agua y puede ser vertida y puede ser pisada y tal. Pues lo mejor entonces se utilizaba para ser quemado con una hoguera muy grande. Precisamente nos dice el Evangelio de San Juan que cuando ardía el templo de Jerusalén en esa fiesta, Jesús exclama, yo soy la luz del mundo. Y también la atribuye a nosotros, vosotros sois la luz del mundo. La función, el lugar, el simbolismo que tenía ese templo de Jerusalén, lo asume Jesús. Nacir, identificando la sanación del leproso, cargando con la leña y hablando del valor de la sal y del aceite. Es muy importante, por lo tanto, el valor del templo. Pero claro, podemos decir, oye, ¿y si tan importante es, por qué Jesús no asumió la función más importante a nivel religioso que existía en aquel tiempo, que era la de sacerdote y especialmente la de sumo sacerdote? Porque para ser Mesías todo estaba dispuesto de que tenía que ser una tribu, la tribu de Judá. ¿Y quiénes eran los sacerdotes? Aquellos que formaban parte de la familia de Sadoc dentro de la tribu de Leví. Por lo tanto, Jesús, por el origen que Dios dispone, que sea de la tribu de Judá, para que la promesa se cumpla como Mesías, no puede ser sacerdote. Sacerdote en el sentido de la función que estaba destinada en el templo de Jerusalén. Hay una tribu que no se le da, o sea, sabéis que hay 12 hijos, pero solo a 11 hijos, bueno, a 11 hijos, 10 hijos y 2 nietos, los hijos de José, se les da una tierra. Hay que salir adelante cada tribu trabajando, labrando, explotando esa tierra. Pero hay una tribu, la de Leví, que no se le da tierra cuando se llega del desierto. Su porción, su heredad, su tierra va a ser la mejor, el Señor. Y esa va a ser la tribu de Leví. Dentro de la tribu de Leví, al igual que Aarón, que Aarón tuvo esa función ya en el tiempo de Moisés, pues va a ser, ya cuando se construye en el tiempo de David y Salomón, va a ser una familia, la de Sadoc, que después, pues, la que va a tener, y sus descendientes, las que van a tener esa función más especial de los sacrificios en el templo de Jerusalén. Los sacerdotes eran los encargados de realizar esos rituales del judaísmo. Se convirtieron en las autoridades religiosas. En un primer momento eran los únicos intérpretes de la ley. Después surgieron laicos
entre ellos los fariseos, que también desde otros ámbitos de la vida ordinaria establecían la correcta interpretación y la correcta vivencia de la ley. Otra cuestión importante es la sinagoga. Aquí tenéis los restos de la sinagoga de Magdala, recientemente descubierta en el entorno del lago de Galilea. Es muy interesante porque la sinagoga nos permite comprender un lugar habitual en la vida de Jesús. ¿Dónde comienza Jesús su ministerio? En la sinagoga de Nazaret. Y eso es fundamental. Tú, leyendo e interpretando como cumplimiento la profecía de Isaías. Esta escritura que acabáis de oír se ha cumplido. El Espíritu del Señor está sobre mí. Él me ha enviado. Por lo tanto, todo lo que sucede en la sinagoga y la sinagoga como lugar de misión es fundamental. ¿Qué se hacía en la sinagoga? Especialmente los sábados, en la diáspora, lejos de Jerusalén, pues era el lugar de reunión, ¿no? De asamblea para el pueblo, escuchar, interpretar, argumentar la escritura. Tenemos las fiestas. Ya os lo he dicho que las fiestas son fundamentales para entender a Jesús. Todo lo que Jesús dice, por ejemplo, en el Evangelio de Juan, pero en el Evangelio de Lucas, ¿no? El camino hacia Jerusalén es el camino hacia la Pascua. Por lo tanto, sabiendo que iba a consumar sus días en Jerusalén, se pone en camino y todo lo que sucede en ese camino es disponer para entenderlos desde el horizonte de la Pascua, todo aquello que vive, todo aquello que muestra, todo aquello que indica. Había 3 grandes fiestas de peregrinación que se vivían especialmente en la ciudad de Jerusalén y en el templo. Era la fiesta de Pascua, la fiesta de Pascua o la fiesta de los ácimos, la fiesta de Pesaj en hebreo, que recordaba la liberación de la tierra de Egipto. El pasado se hacía presente y se proyectaba hacia el futuro. Se hacía en la primera luna llena de primavera, en el mes de Nisan, cuando el ganado daba a luz y el pueblo ya se preparaba para ir a los pastos de verano. Lo ácimo recuerda un poco a la cosecha. ¿Qué se hacía? Se vivía de una forma agrícola y ganadera, pero con ese trasfondo de la propia intervención de Dios en la vida de su pueblo, en la historia de su pueblo. Se celebraba de manera familiar. Y, fijaos, para expresar esas prisas por salir, ¿no? Había que eliminar los principales cereales, el trigo, el centeno, la cebada, la avena y la espelta, que eran los que iban a ser cosechados, ¿no? Había que dejar a un lado lo antiguo, lo viejo, y se hacía recordando un poco ese tiempo de las prisas del desierto, se hacía un pan sin levadura, que era simplemente harina y agua. El día de la cena se llevaba a hombros el cordero después del mediodía y es cuando justamente Jesús está muriendo en la cruz. La copa, había varias bendiciones con la copa y tenía un gran simbolismo. Y sobre todo había un diálogo, el que establecían los hijos con respecto a con los padres, en la que le preguntaban en qué se distingue esta noche de todas las demás noches. Y se le daba una catequesis sobre aquella salida de Egipto, agradeciendo a Dios los beneficios recibidos. Había unos salmos que se entonaban, que se cantaban y que tenían ese sentido de vivir desde el profundo agradecimiento a Dios, con ese pan que se bendecía, con esa copa que se alzaba,
la copa de la salvación, se invocaba nuevamente a Dios para que siguiese interviniendo ante tantos peligros y amenazas que podía, ante tantas esclavitudes que podía seguir sufriendo su pueblo. San Lucas afirma que Jesús subió a Jerusalén para celebrar la Pascua con sus padres. Lo sabemos ya, lo recordábamos ayer, a la edad de los 12 años, en la fiesta del Bar Mitzvah, del Hijo del Mandamiento. Pero después, por el Evangelio de San Juan, vemos cómo el ministerio, la vida pública de Jesús, se va marcando a través de 3 peregrinaciones a la fiesta de la Pascua. La segunda fiesta que se celebraba era la fiesta de Pentecostés o la fiesta de las semanas. 7 semanas después de celebrar la Pascua se volvía. Se recordaba, por un lado, a nivel agrícola, la culminación de los trabajos de cosecha, pero se le daba un sentido muy religioso, que era la entrega de la ley por parte de Dios a Moisés. Era una festividad sencilla y los productos lácteos tenían un lugar muy destacado. Sabemos que Jesús celebra la fiesta de Pentecostés junto a sus discípulos, como recoge, aunque aparece como una fiesta indeterminada, el capítulo 5 del Evangelio según San Juan. ¿Por qué los productos lácteos? Porque la palabra leche, jalab, nosotros lo hemos escuchado mucho en estos últimos años, por desgracia, porque escuchamos la palabra Alepo, en Siria, la ciudad, después de Damasco, la ciudad más importante, la segunda ciudad de Siria. Pues Alepo viene de la lengua semítica, de la lengua árabe, prima hermana del hebreo, es jalab. Jalab es leche. Y jalab, cuando suman las consonantes que tiene un valor numérico de 40. ¿No? Y el número 40 recuerda, en este caso, los días que Moisés pasó en el monte Sinaí estudiando la Torá. Por lo tanto, para recordar, se tomaba leche, que tenía el valor simbólico del número 40. La tercera fiesta de peregrinación se celebró unos meses después, septiembre, octubre, una fiesta de acción de gracia, de petición, especialmente de la lluvia. Ahora se iba a empezar a roturar, a sembrar, y se pedía esa lluvia. Y duraba 8 días. El primero y el octavo servían de descanso. Eran días, conforme se señala el libro del Levítico, de alegría y de regocijo. ¿Y por qué se llamaba de las tiendas o de las chozas, de los tabernáculos? Porque para recordar que al final somos peregrinos en la tierra, la gente volvía a habitar en chozas, igual que en el desierto. Fuimos peregrinos en el desierto, pues de esta manera más física se nos recuerda que somos también peregrinos seguimos siendo peregrinos. Nuestra patria, nuestra morada, nuestra tierra prometida, definitiva, está en Dios. Había una serie de simbolismos, especialmente el del agua, que era fundamental. Se bajaba con la petición de lluvia, se bajaba a la fuente del Gijón, a la piscina de Siloé, y se llevaba en un jarrito de oro por parte del sumo sacerdote para verterlo en el altar de los sacrificios y en el lugar sagrado del templo, ese agua, invocando la lluvia. En ese momento, capítulo 7 del Evangelio según San Juan, cuando Jesús exclama: de mis entrañas manarán torrentes de agua viva. Esto lo dijo, dice el evangelista, hablando del Espíritu que se iba a infundir. Otra de las fiestas importantes, también en ese periodo de tiempo, era la del Yom Kippur, pero es verdad que llama la atención que los evangelistas directamente no la mencionan. La fiesta de Hanukkah o la fiesta de la dedicación del templo sí es mencionada, se celebraba en diciembre y también duraba 8 días. Era importante porque Jesús en ese momento está asumiendo que todo aquello que significaba como el lugar de la consagración de Dios
está vinculado a él. También ya os he querido hablar anteriormente del sábado como un elemento fundamental, muy, muy importante. Y por último, quiero hablar de una forma sencilla para concluir de los movimientos religiosos. ¿Por qué es importante? Porque Jesús, para aquellos que, que ante aquella sociedad se proponían como intérpretes seguros de todo ese bagaje, de toda esa tradición, de toda esa historia, Jesús era un incomprendido. Jesús era un oponente a batir. Las controversias que vemos continuamente en los evangelios suponen un duelo. O sea, se quiere combatir a Jesús deslegitimándolo. Por lo tanto, claro, estas personas, o sea, me vais a entender en estos últimos minutos de la conferencia. Lo normal es que, ¿no? Si yo eh, estoy estoy hablando aquí y llega alguien y escucha la conferencia y dice, mira, esta persona es profesor en la universidad más prestigiosa de Roma, también de Sagrada Escritura, y dice, oye, lo que ha dicho el conferenciante Pedro Aranda es perfecto, pues vosotros diréis, oye, pues esa es la impresión que nos daba. Estábamos entonces en el camino, en el camino que parecía seguro y fiable. Pero si ahora llega este profesor, experto, catedrático del Pontificio Instituto Bíblico de Roma, y dice la conferencia ha sido un desastre, ha dicho barbaridades, ¿vosotros qué diríais? Pedro es un fraude. Pedro es una persona que no ha querido. Pues es lo mismo que aquellos que para el pueblo eran los entendidos, los intérpretes, los estudiosos, los que se dedicaban exclusivamente con un bagaje a aquellas escuelas rabínicas de décadas, aquellos que hacían los sacrificios del templo. Tú no pones tu relación con Dios en manos de una persona que después te va a decir que Jesús es un fraude, ¿no? Tú dices, oye, aquel en quien pongo los sacrificios en el templo de Jerusalén, eh, me, para mí tiene una gran credibilidad. Si estoy estableciendo mi relación, mi alianza con Dios a través de los sacrificios, a través de esta persona, me creo y confío en esta persona. Y si esta persona me dice que Jesús es un maldito de Dios, pues entonces, pues yo lo tendré que creer. Esos movimientos religiosos tenían una gran autoridad. Y Jesús ocupa un lugar destacado en medio de esos movimientos religiosos en los que Jesús no solo va a ser un incomprendido, sino un elemento incómodo que va a tener que ser anulado. Entonces, esa contradicción es la que quiero en estos últimos minutos explicar. ¿Y quiénes eran los fariseos? Nosotros lo escuchamos continuamente. ¿Quiénes eran los fariseos? Todos los grupos religiosos prácticamente que están en el tiempo de Jesús surgen con esta fiesta de la Hanukkah, con la dedicación del templo. Estamos hablando prácticamente 200 años antes del nacimiento y de la vida de Cristo. Hay una profanación del templo por parte de los paganos, de los seleucidas, de Antíoco IV Epífanes, y los macabeos. Ahí tenemos el equipo, el Maccabi de Tel Aviv, el equipo de baloncesto, los macabeos, se levantan en armas. Y hay un grupo, sobre todo de aquellas personas más piadosas, más religiosas, más preocupadas de todo aquello que los seleucidas habían impuesto como contrario a la ley, que lo apoyan. Pero claro, el poder es muy malo y eso siempre ha existido. Y los macabeos dicen,
Bueno, nosotros tenemos el poder militar, ¿no? Pero ya también podemos tener el poder, ya que no hemos sido los cabecillas, pues vamos a tener el poder político. Y dicen, oye, ¿y por qué no, ya que estamos, por qué no tenemos el poder religioso? Y dice, oye, mira, hay una cuestión que es delicada, que es que vosotros no sois de esta familia para ser sacerdotes. Pero bueno, aquí todo se puede interpretar de una forma tal y lo asumimos. Hay algunos que dicen, oye, nosotros nos bajamos de este barco. ¿Mm? Y ese grupo que estaba muy unido, ¿no?, con una serie de características, al final se va, con el paso del tiempo, distanciando. Y surgen, dentro de ese grupo de los piadosos, van a surgir los fariseos, los saduceos son los que se van a mantener vinculados al templo de Jerusalén, los escribas van a ser esos expertos de la ley, algunos van a ser fariseos, otros saduceos, otros ajenos, y después los esenios, esos sacerdotes que dicen el culto que se está haciendo es ilegítimo, yo no puedo no puedo estar participando de algo que no es conforme a la voluntad de Dios. Por lo tanto, nos hacemos un monasterio a unos kilómetros a las afueras junto al Mar Muerto y hacemos nuestra vida un poco más alejada. Jesús se va a relacionar con ellos, va a entrar a veces en una tensión y va a erigir una autoridad que va a ser aprobada por el pueblo, ¿no?, pero va a ser desautorizada por todos estos expertos, escribas e incluso los propios sacerdotes, las familias sacerdotales que conformaban el grupo de los saduceos. Por eso es importante entender cómo Jesús quiere aclarar, sobre todo para el pueblo, cómo eh, la comprensión que ellos están teniendo de todas las expectativas, de toda la ilusión, podríamos decir, del Mesías, no se va a determinar por una interpretación de la ley, sino por una interpretación de la persona. Estos grupos, ¿en qué se centraban? En la ley. Y cuando intentaban encontrar la correcta comprensión, acudían a un papel. Jesús les está diciendo, Dios ya no está hablando así. Tenéis que dar un paso, tenéis que dar un salto al vacío. Tenéis que entender que Dios os está hablando a través de mí, a través de la persona. Esas palabras preciosas del Papa Benedicto XVI que ya van a quedar inmortalizadas, ¿no?, que es ser cristiano. Y permitidme, es lo que hace un miembro del Sanedrín, un escriba, parece que del grupo de los fariseos, que es Nicodemo, capítulo 3 de Juan, y ya termino. Es así. Él es capaz de pasar de la letra a la persona, algo que todos estos grupos jamás podrían, se sentían incapaces porque estaban ligados de una forma obsesiva a la letra y no pasaban a una adoración en espíritu y verdad. Es lo que hace Nicodemo. Nicodemo pasa de la letra a la persona y por eso en el momento en el que la letra se fractura por completo y el Deuteronomio dice que eres un maldito de Dios, es junto a José de Arimatea el único que entiende, acepta y tiene la capacidad y la valentía de ser discípulo, pidiendo el cuerpo ya sin vida de Jesús ante Poncio Pilato y dándole sepultura. Por eso Jesús no quiere crear un movimiento, un grupo, con, con algunos toques de lo que tienen los otros. Al final están todos, ¿no? Jesús es algo que eleva todo ello y que solo dando ese salto por parte de algunos miembros de esos grupos pueden reconocer verdaderamente que Dios no está hablando a través de un escrito, sino a través de su propio verbo, a través de, de toda esa promesa que se haya culminada en plenitud en Jesucristo. Por tanto,
todo aquello que encierra la ley se abre y se descubre en Jesucristo como el Mesías. Gracias. Bueno, Pedro, particularmente, ¿no? O sea, que veo como en esta línea, ¿no? En la que nos vienes caminando, ha cambiado bastante, ¿no? La tónica, ¿no? Ayer en ese planteamiento, ¿no? De la pregunta por parte de Jesús, de quién dice la gente que soy yo, ¿no? Y tocaba aquella perspectiva con aquella respuesta de Juan el Bautista, Elías, uno de los profetas, la confesión de Pedro con el Mesías, y hoy te metes en algo que para mí particularmente, pues bueno, pues también dice que todavía se aprenden muchas cosas, ¿no? Y hoy de forma particular en esta exposición, ¿no? Y a raíz, ¿no? De esa comparativa propia que tú mismo has hecho, ¿no? De Cristo como el Mesías o el Mesías igual a Cristo, ir introduciendo, ¿no? A Cristo como el que es el templo, como el que es el auténtico rabino, como aquel que purifica, como aquel que es el sacrificio, como el que es sacerdote. O sea, en ese sentido del que planifica la Escritura, ¿no? Por lo cual, por mi parte, bueno, felicidades, ¿no? Y agradecido. Maite te va a lanzar una cuestión que alguien te ha hecho en el YouTube y después te lanzaremos alguna más. Bueno, Pedro, pues primero darte las gracias por tu excelente ponencia. No nos sorprende, ya ves, pero es verdad bueno, yo me quedo con muchos datos y muchas cositas interesantes. Hay varias cuestiones. Una nos la lanza Maripaki Román y leo literalmente. En cuanto a esta expresión, figura de las escrituras, ¿hemos de pensar que Cristo ha sido realmente prefigurado en los textos del Antiguo Testamento? ¿O podría ser que el Nuevo Testamento haya sido escrito con la intención de que el Antiguo sea actualizado en Jesús y su figura? Yo le respondería, es muy buena la cuestión, yo respondería que lo cortés no quita lo valiente y que es recíproco. O sea, al final, me voy a explicar, eh, todo se culmina en Jesús y por tanto todos son figuras, tipos, todo ayuda a entender correctamente a Jesús. Y ahí vemos la genealogía, por ejemplo, la genealogía de Mateo. Al final, cuando tú haces hincapié, tú tienes muchos elementos. Y cuando tú haces hincapié en algunos de ellos, es porque quieres destacar aquello que puede ser más valioso o más ejemplarizante para ti en el momento presente. Por lo tanto, todo lleva, todo lleva a Jesús. Por ejemplo, digo, la figura de Abraham, la figura de Isaac o la figura de José, la figura de David o la figura de Salomón, es que es utilizada por el mismo Jesús. Aquí hay uno que es más que Salomón, aquí hay uno que es más que Jonás. No es que nosotros hagamos la interpretación, ¿no? De una forma, claro, siempre puede parecer interesada, forzada, ¿no? Es que es el propio Jesús el que dice, oye, todo esto está relacionado. O sea, cuando dice, igual que Jonás estuvo en el vientre de la ballena 3 días, así el Hijo del Hombre no iba a estar en el vientre de una ballena, no se iba a ir Jesús al puerto de Jaffa, al Mediterráneo, y embarcar en un barco dirección a otras costas y tener un naufragio. Estaba hablando, pero era el propio Jesús. Y claro, y la segunda parte, y le doy toda la razón a Paqui. Después, los, mm, los discípulos son conocedores de la escritura, ¿m? Y empiezan a entender cuando todo pasa, y lo dice el propio Evangelio de San Juan, cuando Jesús resucitó, los discípulos recordaron lo que Jesús les había dicho y entendieron sus palabras. Por ejemplo, Pablo, en la carta a los Corintios, dice, oye, pues es un ejemplo bellísimo cuando Moisés, el pueblo está sediento, el pueblo va a morir en el desierto, el pueblo está exhausto y Dios ordena a Moisés que para que el pueblo viva tiene que golpear con la vara una roca y de ella saldrá agua y el pueblo quedará saciado. Y dice Pablo, qué imagen más preciosa para entender lo que Cristo ha hecho en la cruz.
Pablo era un experto en la ley, tenía unos conocimientos preciosos de la escritura. Y dice, oye, es que qué imagen más bonita para decir lo que Jesús está haciendo por nosotros, que está calmando nuestra sed cuando abre por completo su cuerpo en la cruz. Por lo tanto, una cosa no está reñida con la otra, pero no podemos ni forzar de un lado, ni considerar que todo es algo intuitivo o imaginativo, porque es el mismo Jesús el que nos dice, hay que ir por este camino. Pues nosotros fiémonos de Jesús, que fue el primero, como con Salomón, con Jonás o con Elías, lo estaba haciendo. Él acudía. Bueno, aprovecho también para transmitirte, pues mucha gente de los que se conectan, pues saludan, ¿no? Pues dan las buenas noches, las gracias. Hay uno especialmente que creo que, bueno, que vamos a conocer todos, que es Miguel Redondo, que saluda especialmente a Pedro Aranda y Juan Pedro, o sea, que ha estado conectado. Y bueno, pues te transmito otra pregunta de Virginia Muñoz, que dice, lo que no entiendo, don Pedro, si Jesús entró en Jerusalén y la gente lo recibía con ramas de olivo y curaba a los enfermos y era tan querido, ¿cómo luego le dieron la espalda y eligieron a Barrabás? Para centrarme un poquito, porque es una cuestión verdaderamente amplia, sobre todo para situarla en la expectativa, la fiesta de Pascua, como he dicho, tenía, tenía una evocación de liberación de la esclavitud muy importante, por lo tanto, todo afloraba en esa dirección en los prolegómenos. Jesús es llamado hijo de David. ¿Mm? Hijo de David era la forma de decir Mesías, pero Mesías en un sentido no tanto espiritual, sino sobre todo político. ¿Mm? Igual que había una nación opresora cuando Dios liberó a su pueblo de Egipto, no fue una liberación espiritual, fueron los egipcios eran muy malos y Dios acabó con ellos. Ahora había unos que eran muy malos también para el pueblo, que eran los romanos. Por lo tanto, esa ansia de libertad afloraban siempre en el tiempo de la Pascua. Jesús en Jericó hace un signo que llama la atención a todos, que es curar a un ciego a la salida de Jericó, camino de Jerusalén. Y dicen, oye, este es el signo de que este año toca. Y la gente llegó a Jerusalén con unas expectativas mesiánicas, políticas, muy altas. Eso suponía que un peligro de que, como pasó, o sea, no voy a, no soy agorero de nada. Cuando hubo unas expectativas políticas altas de liberación, años 70, ¿qué quedó? Destruida la ciudad de Jerusalén. ¿Qué quedó? Destruido el templo de Jerusalén. ¿Quiénes se fueron al paro? Los sacerdotes. No hay templo de Jerusalén, no hay sacrificio, por lo tanto, no hay comida, ¿no? Para nosotros. Entonces, el sumo sacerdote, que había un componente político, fijaos que en los años de Jesús, en los años del ministerio de Jesús, hubo hasta 27 sumos sacerdotes, ¿no? Era una cuestión política y Roma quitaba, ponía dentro de la misma familia, familias enfrentadas, era mucho poder, ¿no? Entonces, claro, los sacerdotes ya sabían en el tiempo de Jesús lo que conllevaba. Por lo tanto, anulan toda esa ansia y hacen que Jesús acabe siendo repudiado, rechazado por el pueblo. ¿Por qué? Porque toda esa clase dirigente hace ver al pueblo que lo que Jesús finalmente busca no es lo que ellos desean. Ellos han llegado a Jerusalén con un planteamiento político y le dicen, oye, vosotros os habéis confundido. Este no va a satisfacer vuestra demanda. Por lo tanto, el pueblo le da un bluff y se siente completamente defraudado por Jesús. Y por eso prefiere a alguien que pueda, sí,
levantarse en armas. En el año 70, en el año 135, con Bar Kokhba, pasó. ¿Cómo acabó todo? Fatal. Muy bien, Pedro, te hago una última cuestión y cerramos ya en esta noche, porque de una u otra manera la imagen o el cómo se acoge la figura de Jesús, pues evidentemente es la que nos va mm, eh, modificando o nos va haciendo acogerlo de una forma o de otra. No es lo mismo tomar la perspectiva, y eso en aquel tiempo como actualmente, que quizás por ahí por donde yo quiero ahora levantarte la cuestión, ¿no? De qué manera la experiencia personal influye, ¿no? En la respuesta que nosotros hoy podamos dar a ese cuestionamiento que Jesús lanzaba ayer y que tú hoy has desenvuelto de una forma mucho más desde un Cristo de la fe que desde un Jesús histórico, ¿no? O sea, cómo poder, ¿no? Cómo poder dar una respuesta, porque la pregunta que anteriormente se te ha lanzado también tiene ese trasfondo, ¿no? Que al final es la mirada que tengamos hacia Jesús o cómo acogemos esa personalidad en nuestra vida de esa manera, así también, ¿no? Será nuestra respuesta hacia Él. Al final, en el día de ayer abordábamos algunas cuestiones, ¿no? Pero al final la cuestión del poder, de la autoridad, es fundamental aceptar a Jesús, ¿no? Nosotros ahora entendemos o sea, si Dios viene para tener autoridad, ¿no? Para que se crea en Él, para que se crea en su enviado, ¿no? Para que se crea en su nombre, pues tiene que tener una autoridad. A veces entendemos la autoridad militar o la autoridad política o la autoridad económica en ese poder, pero al final hay una convicción mucho más profunda que es la que Dios quiere crear con su pueblo y con nosotros. Y esa mirada, como tú bien dices, es la que permite dar un paso. Esa mirada no es sencilla. O sea, nosotros podríamos descender de nuevo en el Evangelio de Marcos de que a Pedro le faltan todavía muchas lecciones por aprender. ¿No? Ha aprobado como la oposición, ha aprobado el primer examen y con nota, pero si después suspende el segundo, mmm, te pueden guardar, en algunos te guardan la nota, pero en otros empieza desde el principio. ¿No? Y Pedro tiene un giro brusco con Jesús. ¿No? Lo que hace Jesús después de que Pedro le dice que es el Mesías es anunciar su pasión, su muerte y resurrección. Y Pedro lo que quiere es quitarle la idea que está plasmando Jesús. Quiere fracturar el cumplimiento. O sea, quiere volver a escribir la escritura, porque la escritura ya habla de esto. Cuando Pablo en la profesión de fe, que seguramente Pablo ya la ha recibido, una profesión de fe sencilla, los niños se la aprenderían en catequesis rápidamente. Cristo murió por nuestros pecados según la escritura. ¿No? Y después cuando habla de la resurrección y de la aparición, vuelve a decir según la escritura. ¿No? El peligro que tenemos muchas veces los cristianos es reescribir, ¿no? Las escrituras, como hizo Pedro en el camino hacia Jerusalén. Entonces, esta forma que tengo, o sea, modificar la mirada hacia Jesús. ¿No? Y Jesús dice, este soy yo, ¿no? Este es mi rostro. Por lo tanto, es muy peligroso muchas veces, ¿no? Como el querer buscar una correcta interpretación puede ser interesada, ¿no? Y al final deforma verdaderamente. No sé si te respondo, pero... Sí, sí, entiendo que además de lo que me dices, que me responde y que nos puede servir a todos como punto aclaratorio. Entiendo que esta respuesta quedará mañana aún más clara en tu tercera ponencia, cuando mañana toques, ¿no? El tema de mañana, porque todo el que se enaltece será humillado, ¿no? Entonces, entremos, ¿no? En una radiografía de ese rostro de Jesús, que en cierto modo va a decir mucho de quién es Él y de cómo se le debe de seguir. Pues sin más, buenas noches a todos, gracias por vuestra fidelidad. El hecho de que haga una noche malísima y que estemos aquí conectados a través de redes,
hace posible que estemos tan sumamente cómodos que no estemos pasando frío con lo que está cayendo fuera, ¿no? Pero ya ha pasado 1 hora y media y gozosa, como decía Pedro al principio, cuando se está a gusto, pues el tiempo va pasando y uno casi que no se va dando cuenta, pero ya hemos llegado al final de esta noche, agradecidos por vuestra presencia, por vuestro compromiso, por vuestra fidelidad, porque sois muchos los que os quedáis conectados desde el principio hasta el final, y eso es un signo de vuestra fidelidad, no a nosotros, que al fin y al cabo somos instrumentos del Señor, sino a vuestro deseo, vuestro anhelo y vuestro querer, ¿no? Acercaros, profundizar y conocer más sobre esa persona de Jesús de Nazaret, ese Cristo de la fe. Pues sin más, buenas noches a todos y quedamos aplazados para mañana.